Tengan todos ustedes un excelente día. Les saluda el ingeniero Omar Novoa. Como parte de la primera clase de física de segundo de bachillerato, esta vez vamos a hablar sobre la primera ley de Newton. La primera ley de Newton habla sobre la inercia de los cuerpos, que hemos llamado la inercia, y lo que hace es explicarnos el por qué los objetos se mueven o no se mueven. Entonces, nuestro índice parte de la siguiente manera. ¿Qué mueve o detiene los objetos? Sir Isaac Newton y la inercia. Vamos a ver un poco de quién fue Sir Isaac Newton. Objetos en reposo y en movimiento. La inercia en acción. Suena un poco contradictorio, pero es parte de la física. La relación entre la masa y la inercia, que está en todo lugar y a veces no nos damos ni cuenta, pero es importante este tema. Para empezar, vamos a plantearnos una pregunta. ¿Qué mueve o detiene los objetos? Desde que nacemos vemos cosas que se mueven y otras cosas que están quietas. Algunas de estas, algunas veces nos preguntamos por qué se mueven, ¿no? O por qué están quietas. Y aquí tenemos, por ejemplo, un carrito en el cual un niño lo está empujando. El carrito está en estado de inercia y al niño, al aplicarle una fuerza al carrito, este se va a desplazar. Entonces aquí vamos a ver ya algunos conceptos, ¿no? Como es el estado de inercia, la fuerza que ejerce un desplazamiento y también ejerce una dirección. Y a su vez la resistencia de la superficie en la cual se está desplazando, que lo que hace es que la velocidad se vaya reduciendo, o sea, la aceleración se vaya reduciendo. Entonces, en un ejemplo tan sencillo ya vemos diferentes conceptos de la teoría. Para poder iniciar el tema, vamos también a hablar un poco de quién fue Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton fue un científico brillante que cambió nuestra forma de entender el universo. Sus ideas sobre el movimiento y las fuerzas, como la gravedad, fueron revolucionarias. Nos ayudó a comprender por qué las cosas se mueven o permanecen estáticas. Adentrándonos un poco en su biografía, vemos que Sir Isaac Newton fue un físico, matemático, astrónomo, o sea, el hombre fue multifacético. Nació en Inglaterra en el siglo XVII, considerado como uno de los científicos más influyentes de la historia, conocido por la formulación de la ley gravitacional universal y de las tres leyes del movimiento, sentando las bases de la mecánica clásica. También realizó importantes contribuciones a la óptica. También él descubrió la composición de la luz blanca y la descomposición en los diferentes colores del arco iris, ¿no? Él también hizo estudios y desarrolló sobre el cálculo infinitesimal. La primera ley, ¿en qué se basa? La primera ley es la inercia, el tema principal, y se basa en es la tendencia de los objetos a resistir los cambios. Entonces, cuando un objeto se encuentra en un sitio sin recibir ningún tipo de fuerza, no se va a mover. Un objeto quieto quiere seguir quieto. Un objeto en movimiento quiere seguir en movimiento. Un ejemplo de ello es cuando tú vas en un carro y vas moviéndote y de un momento a otro tú frenas bruscamente. Entonces al aplicar este freno, ¿qué es lo que va a pasar? Eh, Te vas a ir para adelante. ¿Por qué? Porque es una fuerza que está deteniendo la circulación de la rueda y ejerce una fuerza de impacto hacia adelante porque tu cuerpo quiere seguir en movimiento, pero lo detiene la fricción de la llanta. Entonces, eso es un ejemplo cotidiano que nosotros vemos sobre lo que es la inercia. El estado de reposo. El estado de reposo es cuando un objeto está completamente quieto, sin moverse. Es decir, que su masa es igual a la fuerza que lo trae.
no se va para un lado ni para el otro, está en un estado cero. Entonces, como ejemplo ponemos un libro en la mesa, el cual no cambia de posición, no cambia de sitio. Puede ser que las hojas se vayan a mover solas, pero puede ser que es por el viento, o sea, el viento ejerce una fuerza sobre las hojas y este se mueve. Entonces, son cuerpos inertes que no se van a desplazar mientras no tengan una fuerza que los mueva. Entonces aquí en las diapositivas ustedes van a ver más detalladamente cada uno de estos ejemplos. Entonces, ¿por qué no se mueve? Claramente está que un objeto quieto va a seguir quieto. Necesita una fuerza para moverse. Si las fuerzas se equilibran, no se mueve. Un libro sobre la mesa es un ejemplo básico. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, un experimento que pueden ustedes utilizarlo para poder resolver la tarea que se está dejando, en la cual ustedes tienen que realizar 3 ejemplos de la vida cotidiana de cómo se aplica la primera ley de Newton. El movimiento constante, el movimiento rectilíneo uniforme, así se lo conoce, es cuando un objeto se mueve en una línea recta a una velocidad que no cambia. Por ejemplo, un coche que va a 60 km por hora en una autopista recta, sin aceleración ni resistencia, es decir, no hay freno. No hay cambio en su dirección ni rapidez. Entonces aquí ya tenemos otro concepto también de lo que es la dirección y la rapidez, que se la denomina también aceleración, que más adelante veremos un apartado acerca de esto. Otro ejemplo es un deportista que está jugando hockey, donde el hielo, al ser una superficie lisa, no ejerce resistencia. Entonces, el disco del hockey, al recibir una fuerza, se va a ir desplazando por toda la superficie sin que se detenga. Lo único que lo va a detener es la mínima resistencia de la superficie después de mucho recorrido, porque va a ir bajando su velocidad. Entonces aquí ustedes ven, casi no hay fuerzas que lo detengan, porque al no tener una superficie con resistencia, esto va a seguir de largo. ¿Por qué sigue moviéndose? Entonces aquí tenemos otra pregunta y tenemos aquí varias verdades, varias circunstancias que dicen aquí. No necesita una fuerza para continuar, solo se detiene si algo lo frena. La fricción o el aire también es algo que detiene al cuerpo. Ahora hay otro ejemplo en otro ámbito, por ejemplo, en el espacio. En el espacio ustedes saben que la gravedad es cero. Entonces, al no haber una resistencia a los cuerpos, el cuerpo sigue su camino sin nadie que lo detenga. Los astronautas, cuando están dentro de su, eh, de su estación espacial, ellos, si ustedes ven, flotan, ¿no? Se desplazan apoyándose en las manos contra otros objetos, es decir, están ejerciendo fuerzas, ¿no? Para poder desplazarse. Pero si ellos estuvieran fuera de esta cápsula, ellos se irían de largo, como que estuvieran naufragando en el infinito. No hay nada que los detenga y se irían y se perderían. Entonces, esa es otro ejemplo de cómo es que de un cuerpo, ¿no? Que se mueve y que no hay nada que lo detenga. Aquí también tenemos, por ejemplo, unos apartados que dice la inercia, la resistencia, que es la propiedad de los objetos a resistir los cambios en su estado de movimiento. Si algo está en reposo, tiende a quedarse en reposo. Si se mueve, tiende a seguir el movimiento, ¿no? A la misma velocidad y dirección. Ese es un tema importante que vamos a ver más adelante, la dirección. Inercia en acción. Cuando un autobús frena, de repente tu cuerpo se va hacia adelante. Esto es inercia. Una pelota de fútbol no se mueve sola, necesita de una fuerza para empezar a moverse por su inercia. Es más o menos como el mismo ejemplo de la de la pista de hockey, pero lo que pasa es que en una cancha de fútbol el césped sí ejerce una resistencia hacia el balón,
y no se va a ir desplazando por todo el campo. Va a llegar un momento en el cual se detenga. Eso depende de la resistencia que le ejerza el césped, ¿no? Habrá césped que son más altos y ejercen mayor resistencia. Hay céspedes que son cortitos, parecen mesa de billar y nada los detiene, son canchas más rápidas. Entonces, hasta en eso, la física juega un papel importante en el deporte. Aquí tenemos también el ejemplo del frenazo del autobús, ustedes lo pueden ir viendo, aceleración en el coche, por ejemplo, si una fuerza eh, mueve un cuerpo, en este caso un auto, ¿no? Y a mayor fuerza va a tener mayor aceleración, ¿no? Entonces son conceptos que ustedes pueden verlo. El truco del mantel también es un ejemplo válido para que ustedes lo puedan poner como ejemplos dentro de la tarea. Experimento de la tarjeta de la moneda es un punto válido también. ¿Qué tan pesado es la masa? Por ejemplo, allí me están poniendo un tráiler con un contenedor que es grande, es pesado, y un auto compacto, un auto cuatro ruedas, sencillo, rápido. ¿Qué es lo que pasa? El camión, si ustedes ven, al tener 8 llantas, al tener mayor cantidad de masa, va a necesitar mayor potencia para desplazarse. Asimismo, él va a tener por la gravedad mayor resistencia ante el suelo. Entonces, ese camión debe manejarse a una velocidad que sea muy prudente. ¿Por qué? Porque si él le mete mucha aceleración, va a ser un cuerpo que no va a poder controlarse. ¿Por qué? Porque es difícil al no tener resistencia. Necesitaría mucha fuerza para poder detenerse. En cambio, el auto no, el auto es un poco más fácil de manejarlo en el sentido de que no es muy pesado. Entonces puede hacer maniobras un poco más complicadas. Eso es un caso de la vida real. Aquí tenemos, por ejemplo, otro ejemplo de la conexión entre masa e inercia, en el cual nos dice a más masa igual mayor inercia. Esto es un punto fundamental dentro de la ley de Newton, ¿no? Aquí también tenemos que es más difícil cambiar su movimiento. Estábamos basados en el ejemplo del camión. Otro ejemplo puede ser el carro del supermercado. Cuando uno lo lleva y tiene más compras, ejerce mayor fuerza para moverlo. Cuando tiene menos compras, es más ligero y no necesita tanta fuerza para moverlo. Aquí también tenemos, por ejemplo, otros casos de tener un camión, de un juguete versus un camión, experimentos de las cajas más ligeras, más pesadas, y también tenemos una pregunta, ¿no? ¿Por qué es más difícil? Dice, ¿por qué crees que un objeto con mucha masa, como un camión, es más difícil de mover o de detener que un objeto con poca masa como una bicicleta? Entonces son interrogantes que te plantea para que tú puedas sacar tus conclusiones respecto a la ley. Ahí también tenemos un ejemplo, ¿no? Con un caso de una bicicleta, un objeto en reposo sigue en reposo, el objeto en movimiento sigue en movimiento. Y aquí tenemos también inercia en el deporte, otro ejemplo dentro del deporte. Tenemos, dice, piensa en un partido de fútbol o un juego de bolos, ¿cómo creen que la inercia afecta al movimiento del balón pateando la pelota a la bola a lanzarla? ¿Y qué hace? ¿Qué hace que sigan moviéndose o que se detenga? Entonces, aquí con esto vemos que la física es muy importante en todos los aspectos de la vida cotidiana y que nosotros debemos tener claros todas las leyes, todos los teoremas para poder tener un mejor razonamiento de los mismos. Entonces, en resumen, ustedes van a ver ahí todos los apuntes que tenemos y van a realizar la tarea y tienen que entregarla hasta el día viernes a las 8 de la noche, ¿ok? Finalmente agradezco por su atención y espero que puedan comprender las diapositivas y si tienen alguna pregunta no duden en contactarme ya sea por la mensajería de la plataforma, correo electrónico o por medio de el chat, ¿no? de la entidad
Y si es necesario, ustedes pueden solicitarme, conectarnos tal vez el día jueves para poder hacer una explicación un poco más detallada sobre el tema para que puedan hacer la tarea. Les agradezco por la atención prestada y que tengan una excelente semana.